Yo te había preguntado si la revuelta ha frenado, ha sido sofocada por el régimen. Sí, Me parece entender que sí. ha sido aplastada, ha sido una cifra increíblemente alta lo que nos va llegando y que dicen que esto es mucho más de Mm. 20.000 personas en menos de 5 días. Dicen que las calles huele a sangre. Yo he tenido que soportar que me digan a la cara de que el 7 de octubre era necesario. He tenido que soportar que me llamen sionista. Por favor, dejadnos vivir. Si lo único que queremos es que no nos masacren, que podamos tener una vida como tú, que puedas pasear por la calle con tu familia, te peguen un tiro porque se te ve pelo. ¿Y tú crees que Irene Montero es feminista? No, claro que no. Considero que ha hecho muchísimo daño al feminismo. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. José, Hola, buenas. ¿cómo estás, Juan? Bien. ¿Tú te acuerdas que hace unos días estamos hablando un montón de Irán? Fue brutal en las redes sociales, ¿no? Como empezó a hablarse mucho en las redes sociales, los medios llegaron casi pues, un día después, 2 días después, a Ujú. cubrir las manifestaciones y la represión sangrienta que estaba haciendo el régimen de los ayatolás allí. Y yo en aquellos días escuché en el programa de Carlos Alsina a una mujer que se llama Nilufar Saberi, que es una activista iraní que vive en España desde hace mucho Ajá. tiempo y que hizo una petición que a mí me tocó. La petición era hablar de esto, eh, invitarnos a sitios que no se deje de hablar. Y como ha pasado lo del tren, Sí. como ya sabemos también que los medios abandonan las zonas que miran en cuanto baja un poco la efervescencia, lo que les da rentabilidad, pues yo quería esperar un poquito y en un mal momento para el tema, ¿no? Para su viralidad, precisamente intentar volver a sacarlo y preguntar a una mujer que lo sabe todo sobre Irán, que tiene información sobre lo que está pasando allí y que creo que os va a impresionar. Yo mientras hago la entrevista, además, voy a hacer dos cosas que les jode a los ayatolás. Voy a beber alcohol y voy a hablar con una mujer libre. Son dos cosas que no gustan demasiado a los señores que todavía mandan en Irán. Así que, José, te presento A a... Khamenei no le va a gustar este vídeo, ¿no? Este vídeo no les va a gustar. No lo van a ver, pero no les gustaría en caso de que lo vieran. Te presento a Nilufar. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas y a todos que nos estáis viendo. Buenas noches, Juan. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cuándo dejaste de vivir en Irán y por qué dejaste de vivir en Irán? Pues fue en 1980 porque querían ejecutar a mi padre por el delito de que fueran una pareja artística. Cuando llegó Jomeini a Irán, todo tipo de arte, música, em, la vida entera se prohibió, hasta el ajedrez se prohibió. Entonces tuvimos que salir con lo opuesto y en aquel momento España aún no pedía visado a los iraníes para entrar y aterrizamos en Madrid y aquí nos hemos quedado. ¿Has vuelto a pisar Irán alguna vez? No, ¿Y tienes me familia en niego. Irán? Sí, claro, pero la familia directa, afortunadamente, estamos fuera. Yo si quisiera viajar a Irán, tendría que ir a la embajada, solicitar un pasaporte iraní, entrar en Irán como mujer iraní y sin poder acudir a la embajada española si tuviese algún problema, que sería lo más probable, Mm. porque el activismo para los teocráticos en Irán es equiparable al terrorismo, es desestabilizar, atentar contra la seguridad nacional. Mm. El país que tú dejaste, esto se ve muy bien en el cómic Persépolis, ¿no? Pero el país que tú dejaste, esta Persia que tú dejaste, este Irán persa, ¿ha sido sustituido por otro o no del todo?
ha sido secuestrado por un sistema basada en una misógina ideología política fundamentalista, totalitaria, islamista. Esto ha sido realmente algo increíble, surrealista, macabro, que a fecha de hoy no podemos dar créditos lo que ha pasado con nuestro país. Mm. ¿Tú crees que cuando el régimen caiga, porque todos los regímenes terminan cayendo, pero cuando el régimen caiga y pasen unos años, los iraníes miraréis atrás y os preguntaréis, ¿cómo es posible que viviéramos 40, 50, los años que sea, con estos tipos encima? Hombre, lo sabemos, no es una incógnita. Este régimen se ha mantenido gracias a una brutal represión durante casi medio siglo y también gracias al apoyo que ha tenido desde el inicio, cuando Khomeini estaba en Irak en exilio, las grandes potencias Mm, fueron a buscarle para sustituir a Mohammad Reza Shah Pahlavi por otra figura que sirviese como muro de contención ante el avance tan abismal que estaba habiendo de la ideología comunista en Irán. Y pensaron que así pues podían controlarlo mejor. Y además Mohammad Reza Shah se estaba poniendo muy chulito y empezaba a exigir precios justos por los recursos de Irán y esto no gustaba nada. ujú, Se le estaba subiendo el trono a la cabeza. ujú. Y para controlarlo llegaron a un acuerdo con Khomeini en París. Y Khomeini llega a Irán en Air France. O sea que han tenido el apoyo de las grandes potencias desde siempre y lo siguen teniendo y no les han dejado caer. El pueblo iraní nos hemos levantado en numerosas ocasiones y en numerosas ocasiones hemos sido masacrados a puerta cerrada ante el silencio absoluto de la comunidad internacional. Mm. Em, ¿Qué amigos tiene el pueblo iraní contra sus tiranos? Pocos, pocos, porque sinceramente me gustaría que alguien me sorprendiese, pero la situación de los derechos humanos nunca ha sido un asunto de la derecha y los abanderados de los derechos humanos, que es la izquierda, pues tiene simpatía, sobre todo la izquierda, la extrema izquierda, tiene cierta simpatía por estos criminales, porque se supone que son antiimperialistas y que se supone que defienden al pueblo palestino. Y esto es más que suficiente para cerrar los ojos a la masacre de un pueblo década tras década y de alguna manera hasta justificarlo. ¿Cómo es hoy la vida de un hombre en Irán, un hombre normal, y cómo es la vida hoy de una mujer normal en Irán? En Irán hay que distinguir mucho y bien la diferencia entre lo que es el Estado teocrático y de lo que es la sociedad iraní, que nunca hemos fluido, jamás. Nuestra cultura es el día y su cultura es la noche. Nuestra cultura celebra la vida, la cultura persa, y la cultura islamista celebra la muerte. Para ellos es morir mártires en el camino de establecer el gobierno de Allah, Dios en la tierra, perdón, Dios en árabe sobre la tierra, es lo más glorioso que le puede pasar a alguien y se felicitan cuando pasa eso. Son culturas absolutamente antagónicas. Lo que es la sociedad iraní, tenemos una vida secreta y nos protegemos contra las misóginas leyes, discriminatorias leyes, crueles leyes. El pueblo iraní, al revés que el resto de los pueblos donde se apoyan en las leyes para su propia protección, nos tenemos que proteger contra las leyes del Estado.
un hombre iraní se las ve y se las desea en Irán para poder tener una vida normal, porque todo lo que no sea de que comulgues con su ideología extremista, eres ciudadano de segundas. No llegas a tener jamás pues, una oportunidad de poder acceder por tus méritos a puestos de importancia, a cargos, incluso muchas veces jóvenes muy válidos no consiguen entrar en la universidad porque hay un cupo amplio reservado para los y las islamistas. Y las mujeres directamente, desde que llegaron al poder, establecieron las leyes en base al apartheid por razón de sexo. Yo nazco mujer y sobre mí pesan otras leyes. Mi vida vale la mitad que la de un hombre, heredo la mitad que un varón, no tengo la custodia de mis hijos, no tengo derecho al divorcio, necesito la autorización de mi tutor varón para todo. En una frase, nos privaron de nuestra identidad como seres humanos íntegros e independientes y nos convirtieron en tuteladas por nuestro tutor varón de por vida. La mujer en estados islamistas, como pueda ser Irán o Afganistán, nace, según ellos, para el uso y el disfrute del varón. Y es más, en sus medios de comunicación salen diciendo de que Dios creó a la mujer como a cualquier otro ser vivo para que sirva al varón, al hombre, y que el hombre tiene la misión sagrada de ser soldado de Allah. Y el objetivo es la yihad, la guerra santa, para implantar el gobierno de Allah sobre la tierra. La humanidad entera tiene que abrazar su ideología extremista que utiliza la fe de millones de musulmanes para someterles a esta tiranía, porque es que abusa de la gente de buena fe, la gente Mm. que realmente pues lo que quiere es vivir en paz, ha nacido en un territorio donde la religión mayoritaria es la musulmana y la practica. Si hubiera sido otra religión, la hubiese practicado. Y abusa de estas personas imponiendo unas leyes y además adoctrinando desde pequeños, desde que entran en el sistema educativo con ideologías bárbaras. Mm. El otro día, en las manifestaciones que tenemos, hablando con una joven iraní, me contaba cómo hasta los 16, 17 años tenía pesadillas todas las noches. Porque claro, la familia iraní en casa hacemos vida normal, no llevamos el código de vestimenta obligatoria, bebemos lo que nos da la gana, comemos lo que nos da la gana y muchas casas, la gente que se lo puede permitir, se ha montado como un espacio para las fiestas mixtas que no pueden ser Ujú. con música, cantan, bailan, todo esto está prohibido que se haga en público. Una mujer no puede cantar, no puede bailar, no puede enseñar más allá de la cara y las manos. Fuera de su círculo más cercano, los mahrams, que son los con los que no se puede casar. Y todo esto vive la niña, el niño en su casa y luego va al colegio y les cuentan que la gente que hace eso va al infierno. Y les enseñan dibujos, películas, hablan de cómo es el infierno, cómo se queman por la eternidad allí, cómo a las mujeres que enseñan el cabello se les cuelga de los cabellos para que se quemen. O sea que una película de terror y esa niña, ese niño, y además animan a los niños a que digan en qué familias pasa eso. Vive entre la lucha de salvar a su familia del infierno, delatándola, o intentar convencer a su familia de que por favor no haga eso, que vamos a acabar todos en el infierno. O sea que tú imagínate la Mm. lucha interna de este infante, de esta infante,
en su infancia más tierna, con lo que se tiene que enfrentar, aparte de muchas otras barbaridades que pueda encontrarse en su entorno. Por ejemplo, las ejecuciones en público. Que son algo tan habitual como a veces parece por los medios de comunicación. Últimamente menos, porque es que va quedando fatal, Mm, pero la teocracia islamista gobernante en Irán año tras año tiene récord mundial de las ejecuciones, y eso que de la cifra que nos enteramos no es ni la mitad de la mitad. mm. En 2025 ha habido más de 2.000 ejecuciones. El Y suelen pueblo ser iraní públicas. no, no, últimamente menos. Ujú, Antes los, los latigazos, las ejecuciones, incluso hubo lapidaciones, todo eso era en público para de alguna manera implantar más pánico entre la población. Pero mm, como desde que hay móviles y la gente graba, han parado de hacer estas cosas y lo ujú, hacen en privado, ujú. mayormente. Aún así, hay veces que cuelgan a la gente de las grúas en las plazas públicas de las ciudades. Por ejemplo, imagínate, la enemistad con Dios es motivo de que se le ejecute. La ofensa al profeta, la ofensa al líder supremo, el ser activista, aunque sea de medio ambiente, es atentar contra la seguridad del Estado. El ser feminista, sindicalista, cualquier cosa que tenga tinte de reivindicación se considera un ataque al sistema del gobierno. Mm. Es una dictadura férrea y lo saben bien quienes los defienden, pero se callan mejor aún. Nilúfar, te quiero preguntar, frente a esta realidad social de la tiranía, de cómo funciona la revolución islámica de los ayatolás, ¿por qué? Esto es una pregunta que igual te parece frívola, pero ¿por qué el cine iraní es tan bueno? O sea, ¿por qué se hace un cine tan bueno? ¿Cómo puede hacerse un cine tan bueno en un país tan sumamente represivo, ¿no? Porque estoy pensando en La Isla de Hierro, aquella película del barco, ¿no? De que van desmontando, en Ujú. las películas de una separación, etcétera. ¿Cómo es posible ese milagro del Sí. cine iraní? Yo creo que en las situaciones difíciles, quien es un genio, una genio, todavía aflora más su genialidad, su creatividad, el esfuerzo que tienes que hacer en decir sin decir, en que cada imagen habla, en que las palabras tienen que ser elegidas, cada secuencia tiene que ser mirada, porque es que tienen que pasar la censura y aún así muchas veces tienen represalias, muchos han tenido que escapar, muchos llevan décadas sin poder hacer películas, pero yo creo que el artista en general, en situación de confort y abundancia, como que se acomoda. En cambio, en circunstancias sociales adversas, injustas, utiliza esa rabia, esa ese coraje, y lo transforma en arte de una manera que conmueve a quien tenga una mínima de empatía, de humanidad. Y es Mm. verdad que el cine iraní ha mejorado muchísimo bajo el gobierno de la teocracia islamista. Es una de las cosas que nos ha regalado. Tienen unos medios muy pequeños, muchas veces graban con móviles inclusive, con unos recursos em, precarios, y muchas veces cuando es una producción que lo financia, lo subvenciona el Estado, bueno, por todo lo alto. Pero cuando son independientes, realmente ese arte les sale del corazón y nos llega porque lo han hecho en unas circunstancias arriesgando su vida,
y la de sus seres queridos, porque allí Ujú. cuando cometes desobediencia, rebeldía, te atreves a cuestionar, no solamente eres tú quien está en peligro, sino tus seres queridos, tu entorno. Mm. Hay 2 cosas que estamos hablando que no puedo evitar hacer una traslación que no es honesta, como todas las traslaciones, pero el nacionalcatolicismo en la época de Franco intentó crear una sociedad de gente religiosa, la represión no fue tan bestia, sobre todo al final, como la que cuentas de Irán, ¿no? Pero el Estado intentó meter la religión en las casas y crear una sociedad nueva. En cuanto cayó el régimen, la gente enloqueció de alegría, ¿no? Y llegó la libertad. Y durante el franquismo se hacía un cine casi mejor que después. Por eso que dices tú, de la sutileza, de tener que burlar la censura, ¿no? Tú dirías, tú que eres iraní, que viniste con tus padres a Madrid, yo siempre tengo la impresión, y corrígeme que si me equivoco, de que hay cierta, de que nos entendemos los persas y los españoles por algún extraño motivo. ¿Tú la compartes? Totalmente, y no me parece extraño. Cuando estuvieron aquí 800 años los árabes, había muchos persas ahí también, porque nos invadieron primero. De hecho, el flamenco, tanto el baile como el cante, tiene muchísimo parecido con el baile y con el cante iraní. Hemos compartido mucho durante mucho tiempo, aunque todos la arquitectura, muchas cosas de las que tenemos en España y lo adjudicamos a los árabes, eran arquitectos iraníes, albañiles iraníes que mientras construían cantaban, y esa calidez que hay en el pueblo español, esa afectividad, también es compartido, todavía mantenemos esa unión familiar, ese cariño especial, también compartimos muchas cosas. De hecho, los iraníes que estamos en España, em, mm, de algún modo nos sentimos menos extraños, nos sentimos más en casa que otros iraníes en otros países europeos un tanto más fríos de temperamento, que se diga. Ujú. Vale, ahora vamos a hablar de la parte más dolorosa. Yo quería empezar hablando un poco de estas cuestiones, pero em, he quedado absolutamente sobrecogido por el grado de la represión de estas manifestaciones. Ha sido, por un lado, ¿han sido estas manifestaciones mayores que otras que se han dado y ha sido la represión mayor que otra que se ha dado? ¿O estamos simplemente más atentos? No, no, ha sido así. Los levantamientos que hemos tenido a lo largo de estas décadas cada vez han ido cobrando más fuerza y cada vez se han reprimido con mayor fuerza también. La teocracia islamista no tiene límites en cuestión violencia, en cuestión de crueldad. Con tal de mantenerse en el poder, es capaz, además que lo dicen, de que si Mm, para establecer el Islam sobre la tierra hay que matar al 10% de la humanidad o la mitad si hace falta, está justificado, está bendecido por Allah. Y de nosotros, no han conseguido hacer buenas musulmanas y musulmanes como ellos pretenden. Entonces, la opción vaciar Irán de iraníes y sustituirnos por islamistas de todo el mundo, porque para ellos, los países, las fronteras no tienen sentido. El nacionalismo o el amar a tu tierra es antiislámico, porque solo hay 2 mundos, el mundo musulmán y el mundo no musulmán. Y el mundo no musulmán se tiene que convertir sí o sí. Han sido, unas u estas le este levantamiento que creemos que es el último, confiamos que es el último y tiene un nombre y apellido propio, que es Revolución Iraní 2026, al igual que en septiembre de 2022 tenía el nombre de Mujer, Vida, Libertad. En esta ocasión es una revolución del pueblo entero
que no tiene tintes feministas en este caso, sino de pura supervivencia de un pueblo entero. Salimos a las calles, mujeres y hombres a la vez, y todavía hay quien por las redes escribe, qué pena que no haya mujeres. Si las mujeres estamos en la lucha desde el momento cero, y con razón, porque fuimos las primeras y mayores víctimas. Khomeini llegó a Irán en febrero de 1979 y nosotras el 8 de marzo de 1979 ya estábamos en las calles protestando contra el código de vestimenta obligatorio que quería imponer. Mm. Este levantamiento ha sido de un calibre desconocido hasta la fecha, por varios motivos. La pura hartura del pueblo iraní, la imposibilidad de seguir vivos en las condiciones que estamos. No tenemos agua. Hay muchos lugares de Irán que no tienen agua potable. Y en Ujú, los que hay continuos cortes de agua. No ujú, tenemos pan que llevarnos a la boca. Muchísimas familias iraníes no pueden hacer 3 comidas al día. Más del 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. No tenemos un futuro, no tenemos perspectivas. Esto ha sido desde la llegada de los islamistas al poder una ideología que nos ha saqueado todos los recursos, hasta la tierra, la arena, el agua del subsuelo, todo lo ha saqueado y nos ha dejado un Irán devastado a todos los niveles. No podemos, o sea, es cuestión de supervivencia. Fíjate, ni siquiera ya es cuestión de derechos humanos, es cuestión de primeras necesidades. No hay por dónde agarrarse. Y este régimen no conoce otra cosa que utilizar los recursos, inmensos recursos de Irán en beneficio propio. Viven en un lujo repugnante, mientras el resto nos morimos de hambre como buen sistema fascista, y emplearlo, lo que no se lo quedan ellos, en crear, mantener, financiar grupos terroristas islamistas por todo el mundo y en expandir esa horrorosa ideología por el mundo entero. Donde hay hambre, están naciendo musulmanes como setas, sobre todo en África y en América del Sur. Tienen que vivir según los preceptos que les indican y tienen un sueldo mensual y se llevan de todos los países del mundo voluntarios para que estudien en las escuelas islamistas en Irán, en la ciudad de Qom, que es donde tienen, digamos, su Vaticano, y allí para que salgan a predicar y a islamizar el resto del mundo, cada uno. Nosotros, el pueblo iraní, somos un pueblo pacífico, desarrollado, culto, evolucionado, con alegría de vivir, y no podemos seguir soportando un gobierno que nos ha eh, esclavizado. O sea, que ni siquiera un gobierno que invade otro país comete tanta barbaridad contra la población local. mm. Estamos en una cárcel grande en la que hay cámaras hasta en la sopa. Tenemos la patrulla de la policía de la moral y la virtud paseándose por las calles de Irán continuamente para que nadie, sobre todo las mujeres, cometamos actos contrarios a la virtud musulmana, y no tenemos acceso a nada de lo que nos pertenece, que son nuestros recursos naturales. Nuestras Mm. hijas, nuestros hijos, desde que tienen edad para ya darse un poco cuenta de su futuro, de lo que les espera, cuando les preguntas por el futuro, todos dicen que estudiarán al máximo para poder conseguir becas en otros países y salir de Irán para salvarse, para poder estudiar, porque en Irán o eres millonario, el simplemente hecho de existir, de ir a adquirir unos medicamentos, es un lujo en Irán.
y Ujú, no hay un sistema de protección a la población, servicios sociales, ni nada que pueda hacer parecer amigable a lo que defienden los que defienden el sistema de bienestar social en otros países. Pero ujú, parece ser que a los iraníes se nos está negado y no pasa nada. mm. Donald Trump ha sido bastante confuso, porque parecía en un momento que amenazaba al régimen con, no sé, atacar o mandar tropas o lo que fuera si seguía la represión, y luego sale diciendo, no, que ahora lo están haciendo muy bien, que se han tranquilizado. O sea, no podéis contar con esa ayuda. Y yo he oído a iraníes, normalmente en el exilio, em, hablar con simpatía de una posible intervención israelí. ¿Cuál es tu visión? Porque son las dos únicas potencias que parece que podrían entrar y parece que no lo van a hacer, ¿no? Pues mira, nosotros llevamos casi medio siglo pidiendo socorro, pidiendo auxilio, y lejos de que el mundo nos escuche, se nos cierra todas las puertas. A mí personalmente, por dedicarme a dar charlas donde me dejen sobre la situación de los derechos humanos en Irán, muy especialmente de las mujeres, la infancia, las minorías religiosas, étnicas, sexuales, la disidencia, pues dan por hecho de que estoy pagada por Israel. Tenemos pues una falta de realidad, de que el mundo de verdad mire con ojos imparciales, y los que sí lo ven, pues tampoco les vale la pena porque piensan que, uy, eso está muy lejos, y muchas se escudan en que hay que respetar las culturas. ¿Qué Mm, culturas? Si somos un pueblo invadido para empezar. Y para terminar, la matanza, la discriminación, cualquier crueldad, la violación de los derechos humanos que exista en alguna cultura, como pueda ser la mutilación genital femenina, nada de eso se puede respetar, ni mucho menos consentir. Entonces, por ahí que no me vayan. Estados Unidos e Israel son los gobiernos que de alguna manera se enfrentan directamente a Irán, el resto de los países, pero tampoco les interesa que se vayan los ayatollahs. No hay ni un solo país en el mundo que tenga interés en derrocar a la teocracia islamista. Es muy útil, es muy ventajoso, y sobre todo a nivel económico, tener un gobierno débil, que siempre teme más a su propia población, sobre todo a sus mujeres, que a los enemigos exteriores. Por primera vez, alguien en el mundo dijo que si esta vez nos levantábamos, pues que iba a acudir a nuestro socorro. Y el pueblo iraní, parte de él, pues se hizo ilusiones de que parece ser de que nuestro interés por fin coincide con el interés de la política internacional, no porque mm, creamos que es que empezamos a importarle a alguien. mm, Y no fue así, porque la realidad es que los gobiernos, con mucho esfuerzo, les puede importar su propio pueblo, y otros no. Y nosotros en este caso, eh, mm, por una promesa de un señor que es un ejemplo de cómo va el mundo, lamentable, vergonzoso cómo va nuestro mundo, cuando un señor como Trump se ha vuelto el mandamás y tiene al mundo revolucionado patas arriba y se consiente. Esto es una barbaridad lo que está pasando. El mundo entero. Y cuando nosotros, los iraníes, las iraníes, pedimos un apoyo internacional, es una intervención internacional de rescate del pueblo iraní de las garras del gobierno que les está masacrando a puerta cerrada, que abre fuego desde lo alto, desde helicópteros, que se
me posiciona en los hospitales, en las azoteas, para cuando llegan los heridos, pues que no lleguen a entrar, y los que llegan a entrar les pega el tiro de gracia en las camas de hospital. Un gobierno que para devolver los cadáveres, los que aparecen a los familiares, les pide una importante cifra de dinero que no tienen para devolverles los cadáveres. Y cuando no tienen dinero, les plantan un formulario delante para que lo rellenen y que firmen de que esa persona que está allí porque le han pegado un tiro era un agente de seguridad del Estado, para engrosar la lista de sus efectivos. Y Ujú. aparte, interrumpe en las casas particulares, porque muchos no se fueron a hospitales porque ya saben lo que hay. Se fueron a sus casas. Mucha gente que se fue herida a sus casas, herida de bala, murió desangrada en su propia casa, y su propia familia le tuvo que enterrar a escondidas con su propia mano. Mucha gente interrumpieron en sus casas, hicieron desnudarse a la familia entera, porque claro, los que han estado en las manifestaciones, en el levantamiento, tienen heridas, sobre todo de perdigones. Muchos, su deporte favorito es dispararnos a los ojos directamente. Hay más de 800 personas cegadas en este levantamiento. Cuando Vida, Libertad, hubo cerca de 600 personas. Mm. Estas personas son arrastradas a lo que ellos llaman dependencias. Cárceles son centros de tortura. Amnistía Internacional tiene un informe del 16 de marzo de 2023 en el que explica cómo son torturadas los menores en las cárceles islamistas. Niños y niñas de 11, 12 años. Y eso el mundo no quiere verlo. Y Mm. lo que está pidiendo es una intervención, que existe esa herramienta, existe este mecanismo. En el derecho internacional se aprobó en la Comisión Mundial, en la ONU, en el 2005, que es la responsabilidad de protección. Cuando un gobierno no es capaz de proteger a su propio pueblo por la razón que sea, o ese gobierno es el que está masacrando a su propio pueblo, existe ese acuerdo por la ONU de que a nivel internacional se interceda, se intervenga en el rescate de ese pueblo. Eso no es lo que se está diciendo por ahí, que los iraníes estamos pidiendo ser bombardeados por Estados Unidos. ¿En qué cabeza cabe? Dicho esto, fíjate cómo tiene que estar un pueblo de desesperado, que está Mm. dispuesto a que, si tienen que bombardear para quitarse de encima a la teocracia islamista, que se bombardee, porque es como jugar a la ruleta rusa. Se Mm. salvarán algunos y otros no, pero Mm. seguir con la teocracia islamista es muerte segura para el pueblo iraní. Mm. Nilufar, en los últimos días, por la atención informativa que hay, pues con todo el descarrilamiento que ha habido de los trenes, etcétera, yo no sé cómo está la cosa allí. Tengo la impresión, dime si me equivoco, que las manifestaciones se han empezado a calmar. Eh, ¿En qué punto está la gente en Irán ahora? ¿Qué te llega de allí? ¿Se ha restablecido internet o funcionan los satélites estos de Elon Musk? O sea, de lo que a ti te llega de allí, ¿qué me puedes contar de la situación ahora que ya no está mirando la prensa y que no me entero de nada? Mira, coincidente con la convocatoria de salir a la calle de Reza Pahlavi, que es el hijo del último rey de Irán, que fue para el 8 y el 9 de enero, jueves y viernes, el gobierno, que es muy conocedor, aunque diga lo contrario, de que en Irán hay mucha gente que apoya a Reza Pahlavi, siendo consciente de que se podía liar gorda,
un poco antes de la hora de la convocatoria, que el 8 y el 9 fueron las 8 de la tarde, cortó Internet, cortó toda comunicación en Irán, teléfonos, líneas telefónicas, todo, lo cortó todo por varios motivos obvios, para que la gente tenga dificultad para organizarse, para que las imágenes de inmediato no puedan salir al exterior de lo que pasa dentro, para luego poder inventarse ese relato fantástico de que es que no éramos el pueblo de Irán el que estaba en las calles, eran espías de Mossad los que estaban millones de personas en la calle en Irán, para que ellos tengan tiempo de construir su relato, porque solo tienen Internet. Los informadores propios de ellos, aunque no sea de manera abierta, siguen sin Internet y dicen que no van a volver a conectar, no hay fecha, que se está trabajando en un Internet nacional, como en Corea del Norte, en como en Corea. China, países muy amigos de la teocracia islamista. Las líneas de telefonía a 4 o 5 días se establecieron muy poquito, minutos malamente, y pudiendo hacer ellos llamadas telefónicas, no de WhatsApp, sino telefónicas, que cuestan un riñón, con que no tienen para pagarlo, y muy cortos. A los 2, 3 minutos se cortaba automáticamente. Y lo poco que nos han podido comunicar personas que tienen medios, como algo, yo no entiendo mucho de esto, pero está por lo visto el Starlink o algo Sí, así. lo de Elon eh, Musk, los satélites. sí, algo de eso. Ujú, Y también antes de que abandonasen, los embajadores, cerrasen las embajadas, ujú, nos llegaba la noticia de que desde las embajadas de otros países dejaban abierto el Internet para que la gente, al acercarse, pudiese mandar algún mensaje para afuera. El pueblo iraní está a puerta cerrada, sigue siendo masacrada, está sin anunciarlo oficialmente. Es un estado militar en el que a partir de las mm, 5, 6 de la tarde la gente ya ni se atreve a salir a las calles. Han sacado tanques, armamento a las calles contra la población civil. ujú, Y lo que hacen la gente es contarnos que, sobre todo en Isfahan, nos ha llegado noticias de varias personas diferentes, de que en altas horas de madrugada se oye ruido de camiones, se oye trajín y se oyen lamentos. Pero claro, la gente, y se les corta la luz. Entonces la gente no se atreve a salir a ver qué está pasando. Y cuando van al día siguiente ven que han enterrado a un montón de gente, cuerpos en fosas comunes, y que se deduce de que han estado mezclados cadáveres y medio agonizantes, aún vivos, enterrados vivos. Eso es lo que nos cuenta el pueblo iraní. Y eso es lo que es verdad, eso es lo que es cierto. Lo que no podemos hacer es coger los discursos, los relatos de los verdugos y darlos por buenos. mm, Como me ha llegado hasta mí, en mi propio móvil encuentro un mensaje puesto en boca de un supuesto catedrático que viene a ser la traducción de la última conferencia de Jomeini. Digo, pero bueno, hasta eso llegamos. El lobby islamista es muy fuerte, sobre todo en España, es muy fuerte, y aparte de que lo pagan muy bien, aparte de los asalariados y asalariadas, está su club de fans, que bajo ningún concepto quiere que caiga la teocracia islamista. Y mm. ante el abismo de que pueda volver Pahlavi a Irán, eso le pasa a la extrema izquierda iraní también, ¿eh? Prefiere que se queden estos a que vuelva la monarquía. Pero la Ajá. izquierda extremista está mayormente en países imperialistas, desde la comodidad de su sofá y sin pasar hambre y frío,
diciendo al pueblo de Irán que la revolución se hace desde dentro y sin ayuda del exterior, que hay que seguir luchando, que el imperialismo es lo peor que puede pasar y no hablan del imperialismo islamista. Mm. Porque Digamos se... que comulgan, hay una Claro, cercanía allí, los extremos se tocan. antes de preguntarte sobre España y esto que estás hablando, que me interesa muchísimo, pero yo te había preguntado antes en qué, o sea, si las manifestaciones, si la revuelta ha frenado, ha sido sofocada por el régimen. Me Sí. parece entender que sí. Ha sido aplastada a nivel de que estén millones de personas en en las calles. Pero cada vez que van a enterrar a alguien, automáticamente allí se junta muchísimas personas, pero miles de personas, a acompañar a la familia y aparte de lo que es el pésame, el ritual, está de que allí se dan consignas contra la teocracia islamista, se dan consignas de lucha, de seguir, y se oye en todas partes porque ha sido una cifra increíblemente alta lo que nos va llegando y que dicen que esto es mucho más de Mm. 20.000 personas en menos de 5 días. Dicen que Es las como, calles huele a sangre. es como una Dicen que cifra de los... además, Sí, sí. perdón, No, no, te iba a decir que es una cifra propia de Ruanda. sí. Es una es una barbarie, es una masacre. Es lo que está pasando allí ante los ojos del mundo que se queda con la versión oficial ridícula de la teocracia islamista. Aunque en esta ocasión no les ha quedado más remedio que salga el líder supremo a decir de que el número supera los 3.000. Y eso es Ya. lo que mayormente verás publicado. O sea, sé. Aquí, en España, se supone que creemos en la palabra de la víctima, pero cuando se trata del pueblo iraní, nos quedamos con el relato de los verdugos. ¡Qué bonito! Mm. Antes de pasar a España, otra pregunta que me surge, se la hice el otro día al historiador con el que estuve hablando de la situación en Irán también y no me supo responder. Una revuelta necesita grupos clandestinos, organizados en el subsuelo de la tiranía, que en un momento dado puedan ejecutar un golpe. Yo sé que Reza Pahlavi esta vez ha abanderado, la gente sale con el león en la bandera, pero claro, él está fuera, está en el exilio. En Irán, donde hay una falsa democracia, ¿no? Pues se celebran elecciones, pero todo pasa por el visto bueno de la Junta de los Ayatolás y, bueno, donde hay ese paripe. ¿Hay partidos políticos clandestinos antisistema organizados que puedan, en un momento dado, dar una respuesta organizada, militante, contra el régimen? O sea, ¿cuál sería el día siguiente a la caída del régimen? ¿Hay estructuras hechas? ¿La gente está de alguna manera organizada en grupos, etcétera? ¿Cómo es todo eso? Cuando llegó Khomeini a Irán, incumplió absolutamente todo lo que dijo desde París, de que iba a haber pluralidad política, que todo el mundo teníamos libertad de expresión, todo falso. Dijo al llegar que solo hay un partido y es el Hezbollah, Partido de Allah. Y así hemos seguido. Todos los partidos legalizados son islamistas en Irán. Es más, hasta nos tuvimos que inventar esta cosa tan incoherente del feminismo islámico para que no nos maran y pudiésemos ir metiendo algo de luz a nuestra situación. Todo es islámico. Y la oposición, la disidencia en Irán está absolutamente aplastada. Eso no quiere decir de que asesinan a unos, a otras y se sigue ofreciendo otras personas a reemplazar. Eso sí es cierto, pero no hay una estructura creada de nuestras más valientes
activistas, hombres y mujeres, están en las cárceles de Irán, están o en sus casas hechos vegetales, que así se mm, han quedado las torturas que ya les han afligido en las cárceles de Irán. No hay posibilidad, pero es que no se puede pedir a un pueblo bajo una represión tan bárbara que tenga una estructura para que luego pueda rebelarse. Los ya, pueblos naturalmente, fíjate cuando hay una catástrofe natural, cuando hay una emergencia, cuando hay necesidad de sacar pecho, los pueblos de todo el mundo sabemos instintivamente cómo poner a salvo a nuestros vecinos, a nosotros mismos. Y desde fuera lo que hacemos es intentar dar apoyo a los que están dentro. La oposición fuera de Irán no ha conseguido en estas décadas crear un comité de transición, cosa ujú, que se nos ha recriminado siempre. En esta ocasión hemos decidido tener una cara visible porque es el nombre, no hay otro nombre que se grite en las calles de Irán. No es ujú, que lo grite todo el mundo al 100%, ni mucho menos. No somos una pasta compacta, como todos los pueblos, hay diversidad de criterio, pero la inmensa mayoría del pueblo iraní grita su nombre. Entonces yo, Nilufa republicana, he decidido apoyar a la gente en Irán, que es la que lo está pasando canutas. Mi mm, ideología me la trago con patatas, porque me importan las vidas humanas de mis compatriotas. mm, Entonces, ese señor supuestamente va a ser la cara visible de la revolución iraní 2026 y va a ser la cabeza de la transición. La idea es que luego haya unas elecciones libres con observadores internacionales para lo primerito elegir el sistema de gobierno. Porque en lo que sí coincide toda la oposición indistintamente de su posición política es que queremos una democracia igualitaria y secular. En eso estamos de acuerdo la inmensa mayoría. Claro, menos los islamistas, por supuesto, y mm. menos una secta que hay que vive en un campamento en Albania, que tiene mucho apoyo em, entre la extrema derecha, es más, financió los inicios de Vox, Mm, que se llaman los Mujahideen Haq. Estos son más odiados en Irán todavía que la teocracia islamista. ujú, Entonces, pues la inmensa mayoría del pueblo iraní ha decidido confiar esta vez, en vez de un mulá, de un ayatollah que apenas sabía hablar farsi, porque solo se dedicaba al árabe, a confiar en el príncipe heredero, que ya veremos si hereda o no hereda, según elija el pueblo persa, que ha nacido ya desde la cuna con una preparación democrática, habla varios idiomas, conoce protocolos, sabe cómo moverse, es civilizado, se parece a nosotras, a nosotros, porque los ujú. muláis no tienen nada en común con el pueblo persa. Esta vez hemos decidido eso. Es que Equivocamos, pues mira, es que se trata de lo espantoso, invivible y muerte segura que tenemos ahora a un posible malo por venir. O sea, cualquier persona con un mínimo de sensatez no antepone su ideología antimonárquica a la vida de millones de personas. Nilufar, es que ves cómo me recuerda Irán a España. Quiero decir, la transición fue también, digo, bueno, monárquicos y republicanos, hay un rey, dice que va a hacer una transición democrática. O sea, veo como, no sé, todo lo que me dices, salvo la parte terrorífica que me cuentas de la represión que está habiendo, que eso me hiela la sangre, pero muchas cosas que me dices me producen una sintonía. Ahora quiero ir a España, ya para acabar, que te tengo ya casi una hora, y no quiero abusar. Un placer. Em, Vox tuvo en sus inicios financiación de esta secta, de este grupo de opositores a los ayatolás, pero
no precisamente de los que estás diciendo, ¿no? De este movimiento, Sí. y, Mujahideen Khalq. y empezamos a oír hablar de Pablo Iglesias, fundador de Podemos, en una televisión que se llama Hispan TV, que era iraní. La teocracia islamista. ¿Cómo se explica qué interés tiene el régimen? Iba a decir Irán, Irán no. ¿Qué interés tiene el régimen en, digamos, financiar un poco, contribuir, ayudar a un partido de derecha y a un partido de izquierda en España? ¿Qué se le ha perdido a Irán aquí? Yo nunca lo he entendido. Em, los islamistas, dicho, o sea, confesado por Khomeini públicamente, de que en el camino del establecimiento del gobierno de Allah sobre la tierra, cualquier acción, absolutamente cualquiera, está bendecida por Allah, no hay límites. Y Ujú, ahí lo justifica como embustes divinos, perdón, embustes bendecidos. ujú, Entonces, hacen lo posible para tener aliados. Y eso lo explica Pablo Iglesias en una rueda de prensa que dio, de que al gobierno islamista en Irán, bueno, él no dice islamista, pero digo yo, le interesa divulgar el discurso de la izquierda en el mundo, pero les interesa porque son los que en principio le pueden apoyar. Y la extrema derecha ha tirado por la parte de los otros que todavía están más trillados que los islamistas gobernantes, es decir, cualquier ideología extremista, sea política, sea religiosa, no trae más que destrucción. Y a la vista está de cómo han intentado destruir de alguna manera consciente, inconsciente, la izquierda de España, cómo se ha derivado de lo que era pues un equilibrio sano de política, que no puede ser que todo un pueblo piense de una única manera. Esto sería muy, muy extraño y además que poco enriquecedor. Lo han convertido en que ahora mismo estamos en las manos de los extremistas, sea de izquierda o sea de derechas. Y las personas mínimamente moderadas, coherentes y que piensan en el bien común, en el interés común, como que nos hemos quedado como sosería de por medio. ujú, Esto es lo que tenemos que recuperar. Y ciertamente el señor Iglesias ha estado trabajando para la televisión iraní. Ciertamente la señora Montero ha salido recientemente en los medios diciendo que se está hablando tanto de Irán para desviar la atención a otros crímenes que está pasando en otras partes del mundo. Si no me confundo, dijo mismamente los presos activistas por Palestina que están en Inglaterra, etcétera, etcétera. Mira, ujú, esta gente es capaz de organizar actos, conferencias para el embajador teocrático en Madrid. Hemos parado varios por acciones que hemos tenido de firmas, de acudir, de escribir, pero consiguieron poner el grupo republicano del Ateneo de Madrid el 24 de abril de 2024. Celebró una conferencia en el Ateneo de Madrid, nuestro centro cultural. Vale que no es público, es privado, pero es de interés público. Nos pertenece a todos los españoles, a todas las españolas, de alguna manera. Por más protestas que hubo de los propios y propias ateneístas, de más gente que escribió, que llamó, que fue, para que se anulase esa barbarie, ¿cómo van a dejar entrar al embajador teocrático al Ateneo de Madrid a dar una conferencia sobre geopolítica? Es que no tenemos geopolíticos, politólogos en España válidos, válidas, para que nos puedan hablar de ello. Pues nos ujú. fuimos allí de manera espontánea, como entre 30, 40, no nos contamos, mujeres,
feministas a protestar y a llamarle pederasta, porque cuando llegaron a Irán legalizaron la pederastia y ahí sigue. Bajaron la edad nupcial a los 9 años y fue tal la protesta popular que lo tuvieron que subir a los 13, pero con una solicitud del tutor varón se le concede. Le llamamos asesino porque son criminales asesinos de nuestro pueblo. Les llamamos lo que son y nos llamaron a la policía. Subió la policía, hubo allí 2 furgones de antidisturbios para unas mujeres que bueno, más o menos rondamos mi edad y alguna un poco más joven que yo, y desde luego ninguna somos tortugas ninjas. Y nos bajaron, nos tomaron documentación, nos llegó una multa, todo eso entre gente supuestamente republicana, de hecho así se llama el grupo. Y otra vez lo hicieron con la protesta del pueblo palestino, del eje de la resistencia, diciendo que es que es un tema político y que como el único país que da la cara por Palestina es República Islámica de Irán, pues que quieren escuchar su versión. Por más que hicimos, no hubo manera. Y eso fue en el espacio Ronda, un espacio que se la está, vamos, como muy espiritual, ¿no? Ahí se celebran muchas cosas, meditación, conferencias por la paz, y por más que hicimos, hablamos, dijeron que bueno, pues que ellos alquilan sus salas y que habían alquilado su sala y lo que pasa dentro no es responsabilidad suya. Pero como sabían que íbamos a ir allí ya antes de llegar, como a 100 metros antes, ya nos estaba esperando aquí también 2 patrullas de policías antidisturbios y no nos dejaron ni acercarnos esta vez. No pudimos ni entrar. Para entrar al edificio y poder al menos manifestar nuestra repulsa. Mm. ¿Por qué están haciendo estos intentos? Porque ellos en la embajada ocupada de Irán sí que celebran con sus afines. De hecho, en el Ateneo de Madrid había activistas palestinas allí que saludaron con mucha familiaridad al embajador teocrático. Ujú. Con frecuencia se les invita a su club de fans a pasar dentro de la embajada. Pero ¿por qué lo están sacando fuera de la embajada? Porque quieren normalizar su discurso, porque quieren expandir su ideología extremista islamista en el Mm. mundo entero. Y en España se les está dando todas las facilidades con la Claro, excusa de la multiculturalidad, de respeto por lo diferente. Todo vale. Aquí está valiendo absolutamente todo, menos lo que son los derechos de las mujeres y la infancia. Nilufar, para terminar, es que me interesa mucho esto que estás diciendo, porque Irán, el régimen de los ayatolás ha sufragado grupos como Hamas o como Hezbollah, em, y tengo la impresión de que, más allá de que por Palestina hay mucha gente que protesta pues, por lo que hace el ejército israelí en Gaza, o sea, que la gente que Claro, se sí. suma a esa causa, pero de alguna Eso es manera me pregunto, al ver a veces a los líderes, por ejemplo, de las flotillas, que no tenían una mala palabra para Hamas, yo me pregunto, ¿de alguna manera ese tipo de protesta la rentabiliza Irán, el gobierno iraní, de alguna forma o no? de todas las formas que está en su mano. Yo he tenido que soportar que me digan a la cara de que el 7 de octubre era necesario, que jamás no es un grupo terrorista, sino resistencia armada de un pueblo oprimido. He tenido que soportar que me llamen sionista, de que me paga Israel para desvirtuar las maravillas de la teocracia islamista. Todo eso dicho por la boca de personas activistas, que se les invita a dar charlas, a dar ponencias,
y que de alguna manera normalizar esa violencia, porque jamás flaco favor ha hecho al pobre pueblo palestino, que está entre la espada y la pared. De Lo he hecho, dicho cuando muchas veces. estaban siendo bombardeados, no dejaban al pueblo palestino entrar a los kilómetros de los túneles que había para que se protejan. Y cuando se le entrevistó a Haniyeh, al que le mató Israel en Teherán, cuando le entrevistaron dijeron, ¿y por qué no deja usted entrar a la población en los túneles? Dijo que Gaza es un territorio que su protección corresponde a las Naciones Unidas, refugiados, y los túneles son para la militancia de Hamas. Y de hecho, cuando el 7 de octubre, ¿qué reclamo tuvieron? Liberación de sus presos. ¿En qué Mm, momento pidieron la liberación del pueblo palestino? Todos sabemos que lo que está pasando en Palestina, y menos en el siglo XXI, es absolutamente detestable, imperdonable, y que alguien algún momento se tiene que parar esto, porque el pueblo palestino tiene tanto derecho a su vida, a su pueblo, a su soberanía, como el pueblo de Israel. No vamos a ver, digamos, echar ni a los 9 millones de los israelíes al río como pretende, ni vamos a negarle al pueblo palestino su soberanía, eso está claro. Pero lo que no se puede hacer es combatir el sionismo con el islamismo, que son las dos caras de la misma moneda. Y eso ujú. no les cabe en la cabeza. Bueno, muchísimas gracias. Yo siempre dejo que José haga la última pregunta. Es una voz en off que tenemos en este canal y siempre la última pregunta de José es como la mejor de toda la entrevista, así que voy a invitarle a que te haga él la última pregunta. Qué falso eres, Juan. Es por pelotearte. Ya, 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 ya. Nelly, ¿tú eres feminista? Sí, ¿Y qué tal te llevas con una feminista así promedio en España? con el feminismo español me llevo estupendamente. Con lo que no me llevo son con los inventos. Todo el feminismo, al igual que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es único y universal. Es la defensa de los derechos de las mujeres en el mundo entero y por igual. No va a ser que la China tenga unos derechos y yo otros. Queremos los mismos derechos para todas las mujeres del mundo. Todo lo que lleve coletilla, le pongan coletillas al feminismo. El feminismo islámico, hay unas 4.000 religiones. ¿Te imaginas? El feminismo anti no sé qué, es que el feminismo ha sido alguna vez racista cuando estamos diciendo que todas las mujeres del mundo luchamos por nuestros derechos y en unión. Con lo que no comulgo son con los inventos. Creo que hasta tiene un nombre. Eso, que será algo así como transfeminismo, algo de eso, que pone precio a nuestro cuerpo para venderlo o alquilarlo, que consiente que seamos un artículo de consumo en nombre de la libertad. O sea que es una cosa extraña mezclada con el neoliberalismo, muy extraño todo, pero con el feminismo, que es por y para las mujeres. Es único y universal, me llevo estupendamente. ¿Y tú crees que Irene Montero es feminista? Que yo sepa, una de las principales, digamos, autoras en España, porque eso viene de Estados Unidos, que está basada en la ideología queer. Pero implantarlo en España, su fundamental actora ha sido Irene Montero. ¿Tú sí la consideras feminista? No, claro que No, no. Ah, que no, ha vale. dicho que no. Considero que ha hecho muchísimo daño al feminismo. Vale, y ya para acabar, Nelly,
para que luego lo pongamos en descripción, pondré tu cuenta de redes sociales y todo eso, pero me gustaría que dijeras a la gente dónde podemos mirar, dónde podemos enfocar la mirada tanto para ayudar como para difundir, como para enterarnos un poco de la realidad de Irán y de los activistas que estáis peleando de verdad, Y más allá de comunicando. la confusión mediática que hablaba Juan al principio. Pues os agradezco muchísimo a los dos esa atención, esa tribuna que nos habéis dado. Mira, se está hablando de Irán como si fuera una extensión enorme, pero vacía de vida. Y allí hay aproximadamente 93 millones de personas respirando. Digo respirando porque no viven, respiran. Lo que necesitamos es que el mundo entero nos mire como seres humanos, como de igual a igual, y que reconozca nuestro derecho a una lucha justa por nuestra libertad, por nuestra dignidad, por salvarnos de una inquisición islamista plantada en el siglo XX y que aún persiste en el siglo XXI, que por un momento se ponga en nuestro lugar, que tenemos tanto derecho como cualquier otro pueblo a vivir en paz y que no queremos ser abanderados de ninguna lucha, queremos llevarnos bien con todas las naciones del mundo, pero sobre todo disponer de nuestra tierra, de nuestros recursos, de una vida normal en la que no tengamos que vender órganos para sobrevivir, en la que nuestros niños de Sistán y Baluchistán, donde hace frontera con Afganistán y Pakistán, no les falte brazos porque han ido a recoger el único agua del que disponen, que son los estanques podridos, donde está lleno de cocodrilos. Queremos una vida normal correspondiente al siglo XXI y gracias a la teocracia islamista, Irán se ha convertido en el país de mayoría musulmana más secular entre todos los países que existen. Queremos una vida que nos dejen en paz. Y para eso necesitamos que nos miréis cara a cara y que dejéis las ideologías políticas aparte. Es que no se está hablando del pueblo iraní, se habla de si Trump sí, Trump no, que si Pahlavi, que si Netanyahu. No, por favor, respetar la voluntad del pueblo iraní de derrocar a este gobierno criminal y a posteriori darnos derecho a elegir el sistema de gobierno que queremos y que tengamos una votación en Irán, unas elecciones y que elijamos nuestro sistema de gobierno, de la política, como todos los pueblos de los países medianamente democráticos. Esto es lo que queremos, que tenemos que comulgar con como todos los países del mundo. No existe un país libre 100% en el mundo. Que el pueblo iraní también tendremos que comulgar con imposiciones por parte de las potencias y máxime en la zona nuestra, el país más democrático es Turquía y el presidente lleva 20 años la presidencia, pues tú me dirás. O sea, que ¿qué pasa? Que se nos está exigiendo que de repente nos convirtamos en la Suiza de Oriente. Por favor, dejadnos vivir. Si lo único que queremos es que no nos masacren, que podamos tener una vida como tú, que puedas pasear por la calle con tu familia sin que te peguen un tiro porque se te ve el pelo. Ujú. Esto es lo que pedimos, apoyar al pueblo iraní indistintamente de vuestra ideología política y sin exigencias para nuestro futuro político. El futuro político de Irán lo decidiremos el pueblo iraní, no es un trueque. Si me apoyas, luego no me pidas. Unos que no vaya a ser así, otros que no vayan a ser así. No te da derecho a interferir en el futuro político en Irán. Muchísimas gracias. Bueno, espero que se haga realidad eso de que los iraníes decidáis qué país queréis tener y muchísimas gracias por este rato. Y José te había preguntado qué cuentas seguir en redes sociales, te pediremos una lista, ¿vale?
y pondremos en la descripción pues cuentas de Twitter, de Instagram, etcétera, de gente que informe, que haga activismo, como tú misma, para que, aunque los medios no miren, la gente que quiera pueda seguir mirando lo que pasa allí, ¿de acuerdo? O sea, eso estará en la descripción, luego nos lo mandas por escrito y ya está. Muchísimas gracias, ha sido un placer Muchas gracias. y os deseo muchísima Igual. suerte. Muchísimas gracias, Alberto. Viva el pueblo persa, Nelly, gracias. Viva el pueblo persa. Viva la lucha de los pueblos por la libertad. Gracias.